Vamos a temas internacionales. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, decretó estado de emergencia luego de las multitudinarias protestas a lo largo del país, las que han dejado hasta ahora 8 muertos. Todo en medio del anuncio de adelantar las elecciones generales a diciembre de 2023. Para analizar la actual situación sociopolítica de Perú, estamos a esta hora en contacto con Carlos Meléndez, académico de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales. Carlos, como siempre, muchas gracias por tu tiempo y conversar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Nicolás, con mucho gusto. A ver, ¿cómo evalúas tú el presente de lo que está sucediendo en Perú? Y vamos entrando en detalle, por supuesto, en lo que es estado de emergencia, la situación política, la intención de la presidenta de adelantar aún más las elecciones generales en el país. Inicialmente, cuando Dina Boluarte juramenta como presidenta constitucional de la República, ella prevé el fin de su periodo para el año 26, que es el periodo constitucional por el cual fue elegido tanto Pedro Castillo y ella como vicepresidenta. Sin embargo, la realidad política ha hecho que varíen esos pronósticos. Ella misma, a partir de la presión de varios sectores sociales que desconocen su gobierno algunos o que protestan por el cierre del Congreso otros, ha hecho que ella misma adelante ese final de su periodo para el año 24, para diciembre del 24. Sin embargo, la presión continúa y desde que ella llegó al poder ha habido movilizaciones en todo el país y hoy día es el día en el que se convocan quizás la mayor articulación de protestas, no solamente en regiones, sino también en la capital. Con el objetivo de adelantar aún más elecciones, ella asumiendo esa presión social, incluso señaló hace poco que podría adelantarse las elecciones para diciembre del 23, sí. Pero obviamente la impaciencia y el ánimo anti-establishment que hay en el Perú hacen que se defina de una vez el cambio, el adelanto de elecciones. ¿Por qué esta impaciencia y por qué el gobierno se rehúsa a aceptar un adelanto de elecciones en el más corto plazo posible? Porque quiere hacer una reforma política antes de que se resuelva esta crisis y lamentablemente parece que eso no es un plan que le va a dar resultado. ¿Por qué no le daría resultado? ¿A dónde mueven eso? Es muy complicado hacer una reforma política en contextos de movilización social con un Congreso previamente elegido, un Congreso que sabemos que tiene diferentes intereses particulares, en un contexto además de presiones internacionales. En momentos de crisis lo que se requiere es acuerdos políticos y lo que tienen donde ceden las posiciones. Recordemos cómo se resolvió el estallido social en Chile. No fue a través de una reforma política, sino de un acuerdo constitucional, de un acuerdo político institucional que justamente señaló el patrón para una reforma constitucional mayor. En el Perú, si es que se cree, creo que es con expectativas demasiado altas, de que luego de una reforma política los próximos parlamentarios y partidos elegidos van a convertirse pues en representantes no sé, de un país OCDE, de un país europeo, cuando en realidad tampoco es que una reforma política cambie demasiado. Hay demasiada expectativa y esa expectativa está pues generando paradójicamente más la crisis porque calienta más la impaciencia de la calle, ¿no? Sí, déjame ir a ese punto. ¿Quiénes o qué grupos son los que generan esa alta expectativa y que, como tú dices en tu análisis, Carlos, podrían generar que cualquier tipo de reforma o cambio estructural en Perú no funcione? Justamente porque esa alta expectativa, si no se cumple, la ciudadanía termina con una mirada de enojo, rabia y que se manifiesta justamente en un descontento social. Los sectores más institucionales, los sectores partidarios, los sectores limeños, los sectores más moderados proponen pues hagamos una reforma política donde tampoco hay grandes consensos. Es decir, ¿qué es lo que están proponiendo? Ok, vayamos a la bicameralidad, vayamos a una segunda vuelta en la cual puedan participar hasta 4 candidatos presidenciales. No es una broma, esas son las ideas que vienen de la sociedad civil, de ONGs, de instituciones, incluso de universidades. Entonces están planificando una serie de reformas de ingeniería constitucional, mientras como vemos las imágenes, la calle está desplegando su ira y sus más amplias identidades anti-establishment. Entonces, acá hay una confrontación entre sectores institucionalistas limeños que quieren salir de esta situación
a través de ingeniería constitucional y una calle movilizada que lo que quiere es cerrar el Congreso. Esa es la división política, el debate político que se encuentra el Perú en este momento. Ahora, hablábamos de la presidenta, pero te quiero preguntar, en este contexto que tú muy bien describes y analices, Carlos, ¿cuál es el margen de acción que tiene el Congreso peruano, el cual desde la calle se pide disolver, el cual también el expresidente Pedro Castillo ordenó en su minuto disolver, una situación que cambió en un par de horas y que terminó con la destitución de quien fuera presidente del Perú? ¿Cuál es el margen de acción también en una crisis que no es de ahora, que se lleva desde hace varios años con una crítica al sistema político peruano? El Congreso es el mismo, lamentablemente, que ha generado, ha sido parte cómplice activa de la crisis en la que estamos en este momento. El problema es que Dina Boluarte, cuando asume la presidencia, ella básicamente lo que legitima es nos quedamos todo menos Castillo. O sea, la primera declaración de Dina Boluarte es nos quedamos todo el Congreso tal cual como está y yo hasta el año 26. Y eso es lo que asusó los ánimos de la gente. Obviamente hay sectores dentro del Congreso que quieren aprovechar esta oportunidad. Recordemos que el castillismo tenía 44, 45 votos de un Congreso de 130, los necesarios para bloquear acuerdos de mayorías calificadas. Ese porcentaje, esos 45 votos que tiene todavía el castillismo, tiene una conexión con la movilización, tiene una conexión con la gente. Claro. Lo que quieren es bloquear los acuerdos, lo que quieren es bloquear precisamente que se llegue a un pacto político para hacer una reforma constitucional al año 2024, porque lo que están proponiendo, como son sectores más radicales, es aprovechar esta crisis para convocar a un proceso constituyente. Es decir, a pesar que el castillismo fue parte de la crisis, fue promotor de la crisis, hizo un intento de golpe institucional de cerrar el Congreso de la República, generó, digamos, el último episodio de esta crisis que estamos viendo, y en vez de ser los perdedores de la película, en vez de estar pues avergonzados por lo que han hecho, claro, aprovechan esta situación para poner la agenda del cambio constituyente. Claro, es importante eso porque finalmente el castillismo, como se define, no se desentiende de lo que sucedió anteriormente, sino que sigue en esa posición, ¿no? Y recordando y dando un punto, perdona que te interrumpa, y recordando un punto, que el presidente Pedro Castillo, cuando llega al poder, habla justamente de, en su eventualidad, generar una reforma profunda a nivel constitucional, por ejemplo, una nueva constitución, algo que cambia evidentemente por la situación que conocemos de lo que fue su presidencia. Así es, pero Castillo en el poder, paradójicamente, no tenía los votos necesarios para llevar adelante un proceso constituyente. Es más, su partido inició un proceso de recolección de firmas que hasta ahora no las ha presentado. Es decir, a diferencia de lo que ha sucedido en el país, en Chile, donde era un proceso largo de politización de la desigualdad que llevó a la discusión constituyente, en el Perú la llegada de este tema constituyente es bastante artificial. Y es lo que el castillismo, de algún modo, es paradójico. Una vez en el poder, abandona esta idea o la deja, la subordina a otras prioridades, claro, porque se da cuenta que no es un clamor de una mayoría. Como en todos los países sabemos, las mayorías a veces son silenciosas. Pero como estalla esta crisis, entonces sale por debajo de la manga, de parte de la izquierda y los sectores más radicalizados y de parte del castillismo, obviamente, sale nuevamente el tema de la Asamblea Constituyente para capitalizar justamente esta crisis y llevarla hacia allá. Yo no sé, no estoy seguro, habría que ver encuestas que todavía no las hay, si efectivamente la mayoría de peruanos quiere un cambio constituyente, pero querramos o no, la discusión está yendo para ese lugar aprovechando la crisis política. Carlos, con respecto a lo que mencionabas tú, la intención de adelantar las elecciones, en ese ámbito, en esta situación, en este contexto, ¿hay liderazgos que empiecen a capitalizar, lo digo en buen sentido de la palabra, por supuesto, esta situación de crisis nueva que se vive, o no nueva, pero más intensificada, digamos, que se vive en el Perú? En algún minuto, cuando asume Dina Boluarte y se habla de adelantar las elecciones, no a la rapidez que
finalmente podría darse, pero en ese minuto sí. Nuevamente se levanta el nombre de Keiko Fujimori, por ejemplo. Sabemos que tiene una presencia importante el fujimorismo, por ejemplo, en el Congreso. Hay otros nombres que empiezan a sonar. Insisto, me estoy adelantando bastante, pero para hacer el punto también de análisis. No creo que te adelantes mucho, lamentablemente, en el sentido de que al momento de hablar de adelanto de elecciones, Perú ya entra a un clima electoral. Ya. O sea, ya estamos en modo electoral. Ya la calle lo pide, algunos actores lo piden. Va a ser el 24 las elecciones o va a ser el 23, que es lo más probable, pero ya entramos en modo electoral. Así que no te adelantas tanto. Claro, y por lo tanto, la oferta política partidaria es más de lo mismo. O sea, tenemos un sistema muy fragmentado de opciones. Obviamente el fujimorismo tiene un 15 respaldo de la población, no es que tampoco sea mayoritario, pero con ese 15% en una sociedad fragmentada puede llegar a una segunda vuelta. Lo que hay que pensar ahora es quién capitaliza el ánimo anti-establishment, el ánimo más radical que en un momento capitalizó, representó Pedro Castillo, ¿no? Y ahí las noticias pues no son buenas porque como la sociedad peruana se ha ido polarizando, cada vez más las personas que se ubican al extremo de la izquierda son más y proponen alternativas mucho más radicales que las anteriores. Es decir, imaginemos un continuo que va desde Ollanta Humala, Verónica Mendoza, Pedro Castillo, y el que viene ahora es Antauro Humala, que es el hermano menor de Ollanta, sí, que estuvo 17 años preso por haber hecho un atentado, una rebelión contra la democracia en el Perú, con víctimas mortales, que salió de la cárcel después de casi dos décadas y ahora lidera un movimiento que es el etnocacerismo, un movimiento, hay que decirlo con todas sus palabras, es un etnofascismo andino, que es la versión más radical que hemos tenido en el Perú después de Sendero Luminoso, ¿no? Imagínate, esos son los nombres también que se van catalogando. Déjame terminar nuestra conversación y agradeciendo, por supuesto, Carlos, aterrizar lo que está sucediendo en Perú. Con este estado de emergencia, con las manifestaciones, yo te preguntaba el margen que tiene el Congreso. También es bien escaso el margen que tiene la presidenta Dina Boluarte, una presidenta de transición, presidenta constitucional, que está siendo presionada por todos los flancos y que está en ese gran riesgo de ser nuevamente una mandataria que termine sola contra el resto, ¿no? Sí, y claro, entonces la respuesta de parte del Ejecutivo, como bien señalas, ha sido declarar un estado de emergencia. Para algunos llega muy tarde, para algunos es demasiado. Ya. Pero yo creo que tarde o temprano ha sido necesario porque efectivamente ya el Perú vive un problema de seguridad pública. Entonces, bajo esta situación de estado de emergencia, se ponen en suspenso algunos derechos civiles, como la reunión, la inviolabilidad del domicilio. Las fuerzas militares tienen las prerrogativas de hacer detenciones y de tomar el control del orden público. Sabemos que las Fuerzas Armadas no son necesariamente los mejores cuerpos del Estado para poder lidiar con protestas sociales. Lamentablemente se pronostica represión. Ya tenemos, según diversas fuentes, alrededor de 9 víctimas mortales por el producto de esta crisis política, y hoy día, que es el día principal de la convocatoria de las movilizaciones, esperemos pues que la represión pueda disuadir y no atacar y vulnerar los derechos y la integridad de los ciudadanos peruanos, ¿no? Esperemos que así sea. Carlos Meléndez, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengas un buen día. Hasta luego. Igualmente, un gusto, a disposición de ustedes. Gracias, que te vaya muy bien. Abrazo.